La frase de mi vida es que Dios guía al que se somete y arrastra al que se resiste. Entonces yo un día dije, ya no quiero que me arrastren. El único partido político al que podría escribir es el partido que está formando Johannes, el Nacional Libertario. Para que reaccionen, porque nos están cambiando la cultura de la vida, la cultura anclada en Cristo. ¿Y tú crees que la Iglesia... y los valores por una cultura de la muerte, y no se han dado cuenta? Está rodeada de hermanos hombres. Es doctora no solo en ciencias políticas, sino que también es doctora en filosofía. También es una aguerrida política y está por lanzar su tercer libro, que se llama El progresismo y la cultura de la muerte, que vamos a adelantar aquí en exclusiva. Estamos con Vanessa Kaiser. Muy bienvenida, Vanessa, a Contracara. Muchas gracias por la invitación, a ti, Rosario, y al Libero, que son, por supuesto, un oasis de libertad todavía, de libertad de expresión, en medio de este mundo que cada día pierde más los derechos fundamentales. Bueno, Vanessa, antes de entrar de lleno en el libro, hace meses tuvimos aquí a tu hermano Johannes, el político. También está Axel, que vendría siendo como el ideólogo libertario, el ideólogo de derecha. Vanessa, ¿qué vendrías siendo tú? ¿Cómo te definiría en una frase así como lo hice con tu hermano? Yo soy pensadora, eso quiere decir que no necesariamente el mundo académico es lo que me atrae, sino que a mí me atrae pensar, entender los fenómenos en los que estamos inmersos, qué es lo que está pasando, y soy muy cristiana, soy profundamente cristiana. A mí el ejemplo de Jesús me conmueve, no quiero que terminen por borrar el camino a la casa del Padre. Hay un antes y después de Cristo, y yo ese después de Cristo lo voy a defender. Hoy día mi foco fundamental está en, si tú ves el tema de las Olimpiadas, ¿no es cierto?, la inauguración. Bueno, no es casualidad que hayan usado la escena de la última cena, ¿no es cierto?, y hayan reemplazado a Jesús por Dionisio. Acá se está pensando en un después de Cristo. Y entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a perder como cultura cristiana occidental si es que permitimos que avance ese nuevo orden mundial que nos promete ese después de Cristo. Perfecto. ¿Qué te motivó a escribir El progresismo y la cultura de la muerte, que es bastante distinto, por ejemplo, a tu primer libro, que trataba más de la mujer, del amor? ¿Tiene alguna relación con este camino espiritual que tú has tomado? Sí, lo que me motivó fueron varias cosas, siempre está, tú como escritora también lo sabes, uno se pregunta, ¿no?, como pensador, bueno, ¿qué está pasando? Tengo que dar respuesta a esto. ¿Qué es esto de la ideología de género, la inmigración ilegal, de que meten preso ahora a ese joven que fue a defender de un robo a la señora del almacén? Lo metieron preso anteayer. ¿Qué está pasando? Esto es una locura, ¿no es cierto? Bueno, para mí no existen las locuras espontáneas, menos todavía si se dan en todos los países occidentales al mismo nivel, ¿no? Después también el proceso que nosotros vivimos. Algo planeado. Es algo planificado, que es una agenda que se está avanzando con miles de millones de dólares, está siendo financiado todo este activismo subversivo, ya todo el mundo se da cuenta. Jan Hirsi con Jordan Peterson tiene una muy buena entrevista donde hablan de la subversión de Occidente, y Jan dice, yo logro sentir cómo camina el elefante destruyendo todo, pero no veo al elefante completo. Lo que yo trato de hacer en ese libro es un poco como mostrar ese elefante, y sobre todo por lo que nos pasó en Chile. Oye, si a nosotros nos trataron de destruir el país en el primer proceso, el mamarracho fue el resultado de una convención constitucional cuya presidenta firmó con el residente de la ONU los principios de la Agenda 2030 para implementarlos en el documento. Y nosotros no hablamos de eso. Llega la Silvia Rux acá y nos dice que nosotros somos el tubo experimental de ellos, fíjate. Entonces ya está bueno ya. En el segundo proceso, el documento también traía mucho de lo primero, porque fijaron esos 12 bordes que eran muy difíciles de mover. ¿Y el libro se hace cargo? Sí. ¿Hablas de eso? Sí, porque yo amo mi país. Ya. Entonces yo quiero que entendamos qué es lo que había, porque, por ejemplo, yo estuve tan en contra, que cada uno lo evalúe,
en su pensamiento, según su razonabilidad. No todos tenemos las mismas herramientas al mismo tiempo, no todos entendemos lo mismo al mismo tiempo. Axel entiende mucho más de economía, Claro. Johannes entiende más de política, yo quizás entiendo más de cierta experiencia espiritual, filosófica. Cada uno aporta de su perspectiva. Pero a mí Chile, yo ¿Cómo son esas reuniones entre los tres? Cuando bueno, se juntan depende a de las tomar un temáticas. café. O sea, ¿ah? Depende de las temáticas. Nosotros somos 6. Sí, sí, yo sé que Y tú ahí eres la única mujer. claro. Pero en general los más públicos son ustedes tres. Sí. ¿Qué pasa cuando se juntan los tres a almorzar? No, yo te diría que en general, como nos tenemos un gran cariño, y todos estamos un poco cansados de la pelea. Ya. O sea, nosotros no tendemos, a menos que haya un tema en el que tengamos una diferencia muy grande, que te diría que con el tiempo se han ido como acotando esas diferencias enormes que en su época hubo entre nosotros. Me imagino que eso nos ha pasado, digamos, a nivel social, a muchos que nos hemos encontrado, por ejemplo, el 18 de octubre, generó que mucha gente que no entendía la necesidad de la autoridad, la necesidad del ejercicio racional de la fuerza de parte del Estado, entendiera por qué a veces es necesario. Claro. ¿No? Entonces, se producen distanciamientos, pero también se producen acercamientos. Y yo te diría que ha sido muy lindo el trayecto del acercamiento, sobre todo espiritual. Bueno, con Johannes vamos a la misma iglesia hoy día, la iglesia católica ortodoxa. Y Axel ya está muy instalado también en darse cuenta que aquí estamos frente a una batalla, una lucha espiritual. En su época con Axel tenemos diferencias muy grandes respecto de, no sé, por el neoliberalismo, cosas así, el homo economicus. A mí siempre me cargó todo eso. Yo en ese sentido era mucho más cercana a una centroizquierda, de la centroizquierda reflexiva, que filosofa, que estudia. ¿Tú eras más cercana a la centroizquierda? mucho más, sí. ¿Y cuándo cambiaste a la Yo te diría derecha que reflexiva? mi experiencia en el Museo de la Memoria fue muy potente. Yo trabajé en un fondo de ahí y ver la doble cara, ver que siempre te están vendiendo como los ODS de la Agenda 2030, todo se ve súper bonito, pan, paz y tierra, decía Lenin. Y lo único que llevó a Rusia Lenin fue la matanza generalizada de hambre de la gente. ¿Y eso cuándo fue, Vanessa? Yo soy mala para los años, pero en la época que estaba en mi doctorado de ciencia política o filosofía, ahí yo participé y la verdad es que oí de parte de personas que iban a la investigación decir que había que, por ejemplo, dejar de hablar de víctimas de derechos humanos, sino que había que empezar a hablar de héroes y mártires, porque había que revivificar todo lo que es esa retórica violenta, de la revolución violenta en las juventudes. E incluso llegué a oír de parte de uno de los asistentes que, dado que a los hijos que iban a colegios privados no iba a ser posible adoctrinarlos, en realidad había que liquidarlos. Y eso te fue haciendo ruido y dijiste, o sea, yo ahí ya honestamente creo que lo que muestra cierta izquierda hacia afuera respecto de lo que hablan entre cuatro paredes, hay una diferencia sideral. Creo que hay un doble estándar muy radical. Que tú viviste. Tú estabas en la centroizquierda. Sí. ¿Militaste? No, yo la única vez que he sido parte de algo fue en el movimiento Chile Primero, ¿Ya? que era de Fernando Flores, que fue Perfecto. la semilla que después dio paso al Partido Liberal, que de liberal no tiene nada, que dirige Vlado Mirosevic, ¿no es cierto? Y ahí nosotros hicimos campaña por Vlado cuando él iba de candidato por un cupo de RN, tenía 23 años, 24 años, no sé, en Recoleta Independencia, así es que... ¿Y tú en ese tiempo eras cristiana? Yo siempre he sido cristiana, pero nunca tuve, pero no había llegado, si tú quieres, a darme cuenta. Siempre he rezado y siempre ha sido espontáneo en mí el reconocimiento de Dios, el reconocimiento de ser instrumento de Dios. La frase de mi vida es que Dios guía al que se somete y arrastra al que se resiste. Entonces yo un día dije, ya no quiero que me arrastren, ¿no es cierto? Pero este ha sido un descubrimiento, porque, claro, yo estudié a Hannah Arendt. Hannah Arendt hizo su tesis de pregrado en San Agustín. Entré muy fuertemente en San Agustín, que sé que tiene una gran influencia en Y que Nietzsche. lo citas bastante en el libro. Sí, San Agustín. Sí. Mira, yo tuve un proceso incluso de conversión muy, muy potente, en que dormí abrazada del libro Las Confesiones un par de meses. O sea, Ya. Sí. Ya. Sí. O sea, pero es que
bueno, nos estamos yendo un poco lejos del libro, pero es que yo aquí me desayuné, digamos, no sabía que tú habías sido de izquierda. ¿Cuándo se produjo ese cambio a ser de derecha? Mira, Más o menos, es que ¿a si qué tú lo edad? piensas, si tú lo piensas, yo no soy de la derecha tradicional, yo no tengo nada que ver con los partidos de la casta política. Yo derecha soy hoy día porque existe una nueva derecha de la que habla el libro. Ya. Esa nueva derecha, primero que todo, quiere un Estado pequeño, libertario. La menor influencia posible del Estado en tu vida. Nada de ideología de género, metiéndose con los niños de 3 años, diciéndoles que pueden transitar, ¿no es cierto?, y castrarlos y hormonarlos, etcétera. Después tú tienes un lado conservador. Entonces, ese lado conservador, eso sí, no quiere usar el Estado para imponerle su religión a nadie, pero sí quiere conservar la autoridad, los principios, los valores, perdón, yo creo que la infancia es sagrada, ¿sí? Entonces, a mí no me parece que niño y sexo vengan en una misma frase. A mí no me parece que a una persona como la Irene Montero, que es ministra de la Igualdad en España, se le pueda permitir abiertamente que diga que los niños tienen derecho a escoger con qué adulto quieren tener relaciones. A ver, plantémoslo bien, en eso está la izquierda, destruyendo las nuevas generaciones. Entonces, y por último, el tercer componente, porque tienes a los libertarios, tienes a estos conservadores y tienes el componente de amor a tu país, a tu nación, no al Estado. A ver, establezcamos también la diferencia. Los nazis, los nacionalsocialistas y todo, era todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. Eso es Mussolini, eso es Hitler. No, aquí no queremos un Estado gigantesco, al contrario, te das cuenta, libertario. Entonces, pero tú amas a tu país. Claro. Ese es el ¿Qué país, qué partido político en este minuto te sentirías más cercana? No, yo el único partido político al que podría escribir es el partido que está formando Johannes, el Nacional Libertario. Ya, sí. Perfecto. No hay ninguna posibilidad, sobre todo con lo que yo pude entender de el segundo proceso con el segundo mamotreto, del mamarracho pasamos al mamotreto. Yo sé que hay gente que sabe lo que estaba ahí y gente que no sabe. Gente que pensó, mira, vamos a dar un batatazo político y que se fue por ese lado y no vio el contenido. Pero la gente que sabe, que vio el contenido y que sabía lo que había en juego, esa gente está en todos los partidos de la derecha y tenían clarísimo lo que se estaba haciendo. Por lo tanto, yo con personas que, sabiendo, porque la ignorancia es otra cosa, pero sabiendo, traicionan así, no podría generar más que el diálogo del cariño personal, ¿te das cuenta? Pero en política yo no podría entrar a ser parte del equipo. O sea, ¿tú te podrías decir que eres un poco una conversa? No, porque yo nunca adscribí al socialismo. Yo adscribí a cierta idea de izquierda que en el fondo lo que planteaba era, primero, lo mismo que plantean los libertarios, que es que no queremos una colusión entre el poder político y el poder económico. Los únicos en Chile que criticaban la alianza entre los empresarios y los políticos era la izquierda. A mí me identificaba esa crítica, pero también lo hacía David Gallagher, lo hacía gente así, ¿te das cuenta? Ese fue el problema que pudrió a los gobiernos de la Concertación. Todos esos tinglados de los empresarios que quieren asfixiar el mercado, le pagan a los políticos sus campañas y después los políticos legislan para ellos. Claro. Y la otra idea fundamental es que nosotros no somos homo económicos. Una parte de nuestras vidas es maximizar nuestros beneficios, etcétera, sí. Pero nosotros como seres humanos tenemos múltiples dimensiones. Somos espirituales, somos intelectuales, somos emocionales. Ya, pero ya, no es conversa, pero te estás contenta de haberte dado cuenta tú de que no era el camino, en tu caso, el ser de centro izquierda, sino que esta derecha... Es que la política para mí nunca fue como, en términos de política activa, un camino fuera de que hice esa experiencia en la concejalía de Las Condes, donde hicimos un plan de transparencia entre todos los concejales, que se lo entregamos a la alcaldesa y lo metió debajo de la mesa, y yo dije, ¿sabes qué más? Yo para estar en un gobierno que no está dispuesto a ser transparente no puedo. Pero fuera de eso, para mí la política nunca ha sido una ruta. Me han ofrecido muchas veces hacer cosas, pero en lo personal yo no soy la persona idónea para estar en el templo de la perdición, como le dice la Gloria Navidad. Como ser diputada, no. Ser alcalde. Mira, si estuviese en juego, o sea, si yo pudiese hacer una diferencia, marcar una diferencia muy importante para el bien de mi país, de los jóvenes y de los niños que nacen, y yo lo haría, pero lo haría como casi un gesto sacrificial, o sea, es como... No es lo que yo creo que no es el minuto para yo creo que soy mucho mejor transmitiendo ideas y pudiendo dialogar con personas diversas. Bueno, ahora entrando al libro, porque nos extendimos.
el progresismo y la cultura de la muerte. Para partir, ¿quiénes son para ti la nueva izquierda? Porque siempre se hablaba del comunismo. ¿Qué es la nueva izquierda, Vanessa? Definir a la izquierda pasa esencialmente por entender cuáles son sus métodos de lucha. Método de lucha, cae el muro de Berlín, nos quedamos sin pega. Lo voy a hacer simple. ¿Qué hacemos? Es que nadie nos elige en las democracias, somos siempre una minoría. Y resulta que se estableció un consenso hegemónico, ¿ah? Están todos de acuerdo en que quieren democracia representativa, constitucional, y quieren entonces capitalismo. Y nosotros no queremos, no nos gusta eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque en los países no nos van a elegir. Ah, mira, tenemos unos organismos internacionales supranacionales que están por encima de los países. Capturemos esos organismos y de ahí imponemos nuestra ideología. La ONU. La ONU y todos los pulpos, los brazos claro. de los... mira, Todas está las desde filiales el PNUD, el Banco Monetario, ¿cachai? O sea, está todo esto, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y eso lo lograron. Y lo lograron con ayuda de una cierta élite de empresarios muy importante, el Foro de Davos, donde Milei les dijo en la cara que eran unos socialistas con agendas criminales que promueven el aborto como si el aborto fuera una medida de empoderamiento femenino, de salud. Mira qué sano. ¿No habrá algo raro ahí? Entonces, bueno, y esta gente es neomalthusiana, eso quiere decir que esta gente cree que somos muchos en el planeta. Claro. Entonces tienen una agenda de despoblación. ¿Ya? Sí, pero antes de ir a eso, o sea, esta nueva izquierda, ¿qué busca esta nueva? ¿Y quiénes son? Esta nueva izquierda... Además de estos supra, ONU y sus filiales, por ejemplo, en Chile, ¿qué partidos son la nueva izquierda? Bueno, esencialmente el Frente Amplio, que nosotros sabemos que fue financiado por George Soros. Ya. Entonces ahí tú tenías a Soros, que es neomalthusiano, financiando en Chile a un partido de jóvenes que logran entonces llegar al poder, ¿no es cierto? Y que tienen toda esta agenda de construccionistas, que hacen la batalla cultural, y para dar la batalla cultural y destruir la cohesión de la nación, transformar a Chile en el mamarracho que querían, lo tienen dos formas de hacerlo. Uno era la institucional, que les falló, porque se lo rechazamos, y la otra es ir avanzando desde abajo, es decir, permitir y fomentar la inmigración ilegal. Con eso, ¿qué es lo que hacen? Destruyen la cohesión de nuestra nación, porque en definitiva tensionan bajo una estructura de amigo-enemigo muy radical entre el inmigrante ilegal y el chileno, y más encima sostienen económicamente, con la plata del chileno, al inmigrante ilegal. O sea, esto es una bomba nuclear en una sociedad, aceptar una cosa así, a los niveles que han llegado, ¿me entiendes? Porque siempre hay cierto grado, etcétera, de inmigración ilegal, la inmigración legal bienvenida, cuando respetan, claro. ¿Me entiendes? Ya, y avanzan también con la ideología de género, avanzan con la ideología climática. ¿Y cuál es la idea? ¿Buscar un nuevo hombre? La idea, claro, es que el nuevo hombre tiene que ser funcional al nuevo orden mundial. Ya. Y el nuevo orden mundial quiere que tú, como ser humano, dejes la menor huella de carbono posible porque están obsesionados con este tema de la ideología climática. Ya. ¿Quién deja menos huella de carbono? El que no tiene hijos, partamos por ahí. Ya. O sea, lo más importante aquí es no tener hijos. Por eso es que lo ODS número 1 dice, reduciremos la pobreza. ¿Quién está en contra de reducir la pobreza? Nadie. ¿Pero cómo lo van a hacer? Con ideología de género. Pregunta, ¿de qué le sirve reducir la población mundial a la nueva izquierda? Porque también necesitan gente para gobernar, digamos, ¿me entiendes? No, pues al contrario, sí, el problema que tú tienes es cuando se levanta una masa, como el 1.000.000 de personas después del 18 de octubre. ¿Cómo controlas eso? Se te sale control. Se puede organizar ese 1.000.000 de personas y te vota cualquier gobierno. Ya. Entonces, por eso nos tienen que aislar también. Por eso la experiencia de la pandemia es tan importante. Pero no entiendo por qué tiene que haber menos gente. Porque están obsesionados con que nuestros recursos no alcanzan para sostener la cantidad de población que tenemos. Ah, ya. Porque están obsesionados con que cada uno de nosotros, en la medida que respira, promueve este cambio climático que nos va a terminar transformando el planeta en un infierno. Ya todas esas predicciones que las dijo Al Gore, 2005 creo que fue, fallaron, digamos. A esta altura nosotros, según Al Gore, no deberíamos tener polo norte, ¿se entiende? Pero ellos están obsesionados con esto. Cuando tú tienes una ideología, es como una religión. No es un tema que tú puedas explicar cuando tú buscas razones detrás de por qué la ley de la historia diría que los explotadores, los empresarios tienen que desaparecer para que seamos todos iguales. Y por lo tanto, si es que no mueren por sí mismos, hay que ir a matarlos, como lo piensa el marxista.
tú me puedes preguntar, pero ¿cómo piensan eso? Y yo te digo, es que no lo piensan, es que lo creen. Claro. ¿Se entiende? Es como quien cree en que existe las hadas, los unicornios, los dragones, es lo mismo. Tú no ¿Y puedes qué pasa con encontrar el razones comunismo a eso. aquí, en esta nueva izquierda? El comunismo se alía. Así como están los conservadores, los libertarios y los soberanistas en la nueva derecha, ¿ya? En la nueva izquierda tú tienes la vieja izquierda que queda aliada de esta juventud que viene seteada con todo lo que fue la Revolución de Mayo del 68 y la deconstrucción y el posmodernismo. Perfecto. ¿Y los comunistas se creen el cuento o es por un tema de poder? No, es No, poder. sí, poder. porque no me imagino a los comunistas son mucho más conservadores, no me lo imagino pensando en esto de cambiémonos el género. Claro, tú vamos tienes a hombre, Slavoj Žižek, por ejemplo, que Zizek Žižek, que él es un marxista, pero de tomo y lomo, y que se va en contra de toda esta nueva izquierda, comillas, que son deconstruccionistas, justamente porque el marxista, así de verdad, no va con eso. Sin embargo, están en el tema del poder juntos y de todas maneras hay un proyecto que sí es común, la destrucción del capitalismo. O sea, el proyecto de decrecer, el decrecimiento, eso está en Kohei Saito, en su libro El capital en la era del antropoceno, es tanto un objetivo marxista como un objetivo de los jóvenes deconstruccionistas posmodernistas. Perfecto. ¿Y por qué se llama el libro El progresismo y la cultura de la muerte? ¿Por qué es la cultura de la muerte? ¿Qué quiere matar este progresismo? Bueno, nuestras ganas de vivir. A ver, ¿y por qué? Porque esa es la manera de debilitarte, porque ellos quieren que la población se reduzca lo antes posible. Entonces, dime una cosa, mi hijo menor me dice, mamá, mis amigos no quieren ir a una discoteca a conversar y a tratar de conquistar a una niña. Ya tienen miedo, prefieren quedarse en la casa. Nuestras ganas de vivir, de tener hijos, de celebrar que tú tienes un hijo, ¿cómo vas a estar contenta de tener un hijo si le lavan el cerebro a los 3 años en el kinder, de que quizás nació en el cuerpo equivocado? ¿Qué hace un niño a los 3 años con esa pregunta? ¿Será que naciste en el cuerpo equivocado? ¿Me puedes dar una respuesta? Yeah. Y resulta que entonces después tú eres el enemigo de tu hijo si te opones a que haga todo ese proceso de operaciones horribles, espantosas. Pero estás contando como algo medio diabólico esto. Es que es totalmente diabólico, absolutamente. Yeah. Ellos están destruyendo nuestras ganas de vivir en todo el sentido. Mira la estética woke, la estética del progresismo. El feísmo. No, y es repugnante. Es lo que hicieron con la bandera chilena. Eso claro. es su estética. Y dime una cosa. O sea, la idea es, más que la muerte, confundir. Tener Es que lo que un pasa ciudadano, ya no ciudadano, confundido. Sí, pero espérate, hay en ya ahora están saliendo estudios, hay uno que yo lo cito en mi libro, de una revista finlandesa, en que la correlación, ellos probaron que la correlación entre creer en estas ideas de que yo soy la víctima porque soy mujer, soy la víctima porque soy minoría sexual, soy la víctima porque cualquier cosa, soy indígena, soy la víctima, todo este mundo de ideas progresistas está directamente relacionado a el aumento de ansiedad, de la depresión, de las ganas de suicidio. Tú sabes que incluso hoy día en los países que han aprobado la eutanasia, jóvenes de 28 años, 25 años, piden su hora para la eutanasia. Se están suicidando legalmente. Entonces, ¿tú sabes cuántos millones de abortos se producen al año? 72 millones de abortos al año según la OMS. Eso es Alemania de completa liquidez. Eso es lo que están avanzando. Entonces, y te quitan las ganas de vivir, la alegría de vivir. Ese es el punto. Imagínate lo que hicieron con la ley Karina ahora. O sea, tú por no haberle dicho a tu subalterno algo que considera debiste haberle dicho, te puedes ir preso. O sea, es la desconfianza, es el miedo. Por eso, es crear la desconfianza, claro. Es aislarte, reducirte, hasta que no queda nada de ti. Para que sea más fácil manipularte, me imagino. Exactamente. Ya. ¿Y quién hay de estos pensadores de nueva izquierda acá en Chile, ideólogos? Claro, pues. ¿Quiénes? El Feña, Fernando Atria, es totalmente de esa línea. ¿Qué te puedo decir? O sea, su libro de la Constitución, donde dice que hay que pasar volando bajo el radar del derecho para hacer los cambios, se hizo todo, era como un recetario la cuestión del 18 de octubre. ¿Alguno más? Pero hay muchos otros. O sea, ¿Como quién conoció? Mira, que tenemos para conocerlos, digamos. Mira, yo diría que el tema que tiene el progresismo es que como es una batalla cultural,
no se nota que la política se transformó en cultura y que la cultura es la espiritualidad. ¿Y qué es la cultura? La cultura esencialmente es el vínculo que yo tengo contigo y que tengo con el mundo. Es un vínculo, es una relación. Entonces, si yo me vinculo con el mundo desde la concepción de que aquí hay un patriarcado y todo lo que yo no he logrado es por culpa de que existen hombres que han nacido, no de que hay injusticias machistas que hay que corregir, no, de que existen hombres que han nacido. Entonces, evidentemente que tengo rabia, y estas ideas van permeando. Si tú lo ves en Evópolis, si tú lo ves en la UDI. Pero aparte de Fernando Atria, no creo que él sea el único que está en Chile. ¿Hay algún otro ideólogo al que hay que tenerle atención? O sea, yo no he seguido a los chilenos ideólogos de estos. Las universidades están llenas de profesores que están enseñando esto, porque me he dedicado durante un año a estudiar a Deleuze, Guattari, Foucault y todos los que están en esta línea. Y podría mencionarte a otros que son famosillos, pero yo preferiría como cuidarme en eso porque no he estado siguiendo las obras y los libros que ellos han publicado. Creo que ahí hay que hacer eso. Si este tema es de una batalla cultural en la que están metidos los valores y que es terminar con, matar a Dios y terminar con la religión judío-cristiana, ¿qué pasa con la iglesia? ¿Por qué la iglesia, más que tú o que los políticos, no están dando ellos la batalla de la guerra cultural? Mira, la iglesia a la que yo voy sí la da. Y el padre Francisco todos los domingos da la batalla cultural. Ya, pero más allá, pues. Perfecto, sí, yo sé, pero lo tengo claro. Pero por lo menos tienen el Vaticano. Quiero pasar el aviso. Tienen la iglesia ortodoxa. Bueno, tienen poder. Tú sabes que hay muchos curas que hoy día figuran como en la lista negra, puestos ahí por el Papa Francisco, que es un promotor del posmodernismo, que es un promotor de la iglesia interculturada, de la que al final no queda nada. O sea, él sería un papa de la él nueva es un papa, izquierda. sí, absolutamente. Él es posmoderno, totalmente. Ah. No, y mi libro cruza la crítica completa, pero si él es un papa que sabiendo que el marxismo nos costó 100 millones de muertos el siglo pasado, dice que el marxista es el mejor cristiano. Entonces, mira, el tema del papa es clave en el libro que yo... Sí, pues porque está bien, la política lo tiene que ver, pero aquí el llamado es a las iglesias. Entonces yo no veo a las iglesias en las calles, no veo a las iglesias escribiendo, no veo a las iglesias en un rol proactivo. Entonces tú como que te ríes, no entiendo esa risa, esa sonrisa. Porque me encanta la reflexión que estás haciendo. Sí, porque por eso escribí el libro, para que reaccionen. Porque nos están cambiando la cultura de la vida, la cultura anclada en Cristo que la iglesia, y los valores por una cultura de la muerte, y no se han dado cuenta. La iglesia no se ha dado cuenta. No. Desde el Vaticano solamente un par de curas se han dado cuenta, han dado la pelea fuertemente, pero en general la iglesia no se ha dado cuenta. Las iglesias cristianas no se han dado cuenta, en general. Entonces, mi llamado al final del libro es eso. Es mucho más grave desde el punto de vista de lo que lo estás contando. Es mucho más grave porque los llamados a mantener los valores, los principios, el acercarse a la verdad, son la iglesia, lo primero, los apóstoles. Claro, lo que pasa... Entonces, llama la atención de que, claro, tú estés preocupada, pero no veamos a los Pero sacerdotes. si ni siquiera el padre Chomalí ha condenado la ideología de género, siendo que es lo único en lo que el Papa se ha declarado contrario. Él ha dicho que la ideología de género, la teoría de género como la llama él, es una colonización ideológica que tiene por finalidad destruir al ser humano. Él lo dijo, en Laudate Deum creo que es. ¿Y dónde está el padre Chomalí diciendo eso aquí en Chile? Yo lo invito a que lo haga. Es súper importante, porque justamente por lo que tú dices, porque necesitamos a la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la Iglesia Católica de Occidente? Que tiene el tejado de vidrio con la pedofilia. Y por entonces, eso a lo mejor no se ha atrevido. Están neutralizados, porque evidentemente que mientras ellos no tomen, fuera de decir perdón, mientras ellos no tomen decisiones a nivel institucional, radicales en contra de los curas pedófilos. Ya, pero claro, o pedir un perdón de verdad. Es que el perdón no bueno, es que no sirve el perdón. Pero independiente, están neutralizados, dices tú. Entonces, ¿no están actuando porque están neutralizados o por ignorancia? Yo creo que hay neutralización, hay ignorancia y también hay decisión. O sea, yo lo que he visto que ha hecho el Papa Francisco es apoyar abiertamente la Agenda 2030, la agenda climática, y él ha hecho una excepción con el tema de la ideología de género.
Ahí él ha planteado que hay un límite. Ya. Me parece que en general ese límite no ha sido replicado con fuerza por su caja de resonancia, que vendría siendo, digamos, todos los curas que tendrían que estar peleando en contra de esto. Yendo a otros responsables, la derecha, de lo que tú dices. ¿Por qué la derecha tampoco ha reaccionado a todo lo que tú estás diciendo? Bueno, hay varios motivos ahí. Sin duda que uno es la ignorancia, es no saber lo que están haciendo. Dos, es no tener el hambre. Si tú estás en política, tú debieras de tener hambre por entender por qué Bachelet, Piñera y Boric, siendo de colores políticos distintos, firman la misma Agenda 2030, que es un plan que abarca todas las áreas de la vida nacional y personal de cada uno de los individuos que viven en este país. Ellos no se hacen la pregunta porque es mejor no saber a veces. Pero yo creo que hay mucha ignorancia, creo que también hay gente que no es ignorante. ¿Tú crees que Republicano no lo sabe? ¿Es ignorante también? No, yo creo que Republicanos hizo un mal cálculo político. Yo creo que ellos pensaron que se puede ganar una contienda, en este caso el plebiscito, no es una contienda electoral, sacrificando las propias ideas y principios. Y me parece que Republicano nació justamente con una vocación contraria a eso, porque venía de José Antonio de la UDI y lo que él no quería era eso. Ya, y Chile Vamos. Y en Chile Vamos yo creo que hay gente muy valiosa. Le voy a mandar un saludo a la Cami Flores. Yo creo que hay gente muy valiosa que está más consciente, algunos, pero que son muy poquitos, y que en realidad la moledora de carne, la política, no te permite a veces salir de ese... El día a día. Del día a día en el que tú estás. Y por otra parte hay un buenismo, Rosario, que es complicado. Ya. O sea, ¿para qué nos vamos a hacer problemas? O sea, políticamente tú estarías un poquito sola, huérfana en tu idea. Claro, por eso es que estamos armando el Partido Nacional Libertario. O sea, yo voy a apoyar esa iniciativa, evidentemente, porque Johannes sí está consciente. O sea, ni el Partido Social Cristiano tampoco. El Partido Social Cristiano tiene gente muy buena, Ya. muy buena. Ya. Pero yo creo que la connotación libertaria, es decir, del Estado lo más pequeño posible. O sea, la derecha, es importante. ¿qué? ¿Ha sido ignorante, ingenua? ¿Qué? Yo creo que ha sido cómoda. ¿Cómo? Muy cómoda, zona de confort, ahorro del pensamiento. Me parece que no puede ser que... Y además creo que hay gente que ha sido flagrantemente mentirosa. O sea, cuando tú tienes a políticos que dicen, ¿pero qué es eso de la Agenda 2030? ¿Pero qué es eso? Cuando está en todos los logos de todos los documentos, cuando ha sido firmado por todos los mandatarios de este país, etcétera. ¿Cómo puede hoy día todavía alguien ser tan cara dura de ir a un, ¿cómo se llama el candidato ahora por alcalde de Santiago, que se me va el nombre este señor? Desbordes habló de que la Tere Marinovich sería una conspiranoica porque hablaba de la Agenda 2030. Perdón, ¿qué es lo que hizo Milei hoy día ante la ONU? Decirles en su cara, neomaltusianos, eso quiere decir que quieren que reduzcan la población, eso es lo que les dijo Milei, que ustedes están queriendo reducir la población, pero con una planificación horrorosa. Les dijo que son socialistas, les dijo que no estaba dispuesto a firmar la Agenda 2045. Es más, Milei implementó en Argentina, no sé si es una subsecretaría, para eliminar todo lo que tenga que ver con la Agenda 2030 en Argentina, si eso es globalismo. El globalismo es que a ti te quitan tu soberanía nacional y ellos deciden por ti. ¿Y quiénes son ellos? Gente que... Hay leyes que tenemos que cumplir más allá de la Constitución. Pero son muchas hoy día. Para terminar, se nos está yendo el tiempo. ¿Qué propones en el libro para paliar el avance que tiene la nueva izquierda y esta cultura de la muerte? Bueno, por eso yo me sonreía cuando tú hacías tu reflexión, porque es de sentido común. Acá los cristianos tienen que reaccionar. Acá tienen que darse cuenta de lo que nos están haciendo. No podemos seguir avanzando en este proyecto que finalmente es una lucha espiritual. ¿Y cómo sabe el cristiano si no se lo cuentan en misa o no salen en un misal y hay poco han bajado los cristianos? Mira, cada día que pasa somos más los que estamos uniéndonos. Venimos de un Viva a la Derecha que fue un tremendo evento con 1.200 personas, 1.300 personas en Buenos Aires. Ahí se habló a los cristianos, ahí se planteó esto. Cada día somos más las personas que estamos conscientes. O sea, este es un tema más que vamos a tener que volver, según tú, a la religión. Mira, no, porque lo que pasa es que la cultura cristiana, tú tienes cristianos que son culturales, sí, que no tienen fe, pueden ser agnósticos y ateos también. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos sí consideran
que la infancia es sagrada y que los niños no tienen nada que estar pensando en Perfecto. relaciones con adultos. Son gente que sí considera que la libertad es importante, son gente que sí espera tener un Estado pequeño y no metido en todos Ya, los ámbitos de hay tu que vida. unir a esa Hay gente, cristianos culturales y no tiene Ya. por qué ser un tema religioso, pero de que la iglesia tiene que transformarse y mejorar, porque si no, no tenemos ninguna defensa moral de nuestros valores, también es rol de la iglesia hacerlo. Vanessa, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por estar en Contracara y que te vaya bien con tu libro El progresismo y la cultura de la muerte. ¿Cuándo se lanza? Se lanza el 29 de octubre en la Fundación para el Progreso, así que ahí vamos a estar con excelentes presentadores, bueno, y la proyección de poder lanzar esto acá en Chile primero, en mi querido Chile, y luego vamos a ir por el Estados resto del Unidos. mundo. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Rosario. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.